Buenas tardes, queridas opositores, opositoras. Hoy nos toca hablar de un apartado muy importante de la situación de aprendizaje. Y este apartado es las medidas de atención a la diversidad. Una vez que hemos presentado nuestra situación de aprendizaje, hemos hablado de los datos técnicos como el título de la situación de aprendizaje, la temporalización, el tipo de situación de aprendizaje, el número de sesiones que nos va a ocupar, todos esos datos. Y después de hablar de la identificación de la situación de aprendizaje, donde hemos hablado de la significatividad y la importancia que tiene ese aprendizaje para el alumnado, cómo lo vamos a conseguir y el producto final que vamos a lograr con ello. Y la concreción curricular, esos elementos tan importantes como son los saberes básicos, las competencias clave, los descriptores operativos, las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos, nos toca ahora hablar de la metodología y la medida de atención a la diversidad. La metodología lo podemos dejar para otra sesión y hoy centrarnos en esas medidas de atención a la diversidad. Nosotros, cuando nos enfrentamos a una clase, a un aula ordinaria, vemos a 18, 20, 22, 24 alumnos y esos 24 alumnos son muy diversos. Todos tienen capacidades diferentes, intereses diferentes, motivaciones diferentes, ritmos de trabajo diferentes y tenemos que saber darle respuesta a todo eso. Para eso, en la normativa actual, tanto en la LOMLOE como en el Real Decreto como en el decreto, se habla muchas veces de la integración, de la inclusión y del diseño universal del aprendizaje. Y para eso tenemos que tener claro lo que significa cada uno de esos términos, ¿no? La integración, por ejemplo, es intentar que ese alumno de NEAE, ese alumno que ha sido evaluado a nivel psicopedagógico, pueda permanecer en el aula ordinaria con el resto de sus compañeros y trabajando lo mismo que sus compañeros, pero respecto a ese referente curricular que tienen y que le han puesto en ese dictamen el informe psicopedagógico. Luego, el principio de inclusión. El principio de inclusión significa que todo el alumnado, tenga la dificultad que tenga, tiene que permanecer en el aula ordinaria y le debemos dar la respuesta educativa necesaria a esas necesidades que presenta ese alumno. Y eso sería el principio de inclusión. Y después el principio no, es el diseño universal del aprendizaje, que es una forma de trabajar novedosa, innovadora y basado principalmente en las nuevas tecnologías. Y es dar respuesta a las necesidades que presenta cualquier tipo de alumnos, sean de NEAE o no de NEAE, y principalmente con recursos tecnológicos. Por ejemplo, yo tengo una alumna ucraniana, tengo una alumna senegalesa o un alumno senegalés, marroquí, y no conocen el idioma. Yo estoy poniendo un vídeo YouTube en clase o una presentación flash en clase sobre el ciclo del agua, sobre la parte del cuerpo humano, sobre los cuerpos geométricos, los críos no están entendiendo nada. Tienen sus capacidades perfectamente, pero por culpa del problema idiomático estoy creando espacios discapacitantes, ¿no? No me cuesta nada poner subtítulos en ese vídeo, en esa presentación flash. Estoy utilizando el diseño universal del aprendizaje. Por ejemplo, ese alumno que tiene problemas idiomáticos, pues yo le facilito un teléfono móvil con traductor o una tablet con traductor. Le estoy aplicando el diseño universal del aprendizaje. A un motórico a nivel tecnológico, por medio de unos ratones, por medio de un teclado, etcétera, le estoy, o por ejemplo a un auditivo, también por medio de un equipo de FM, por medio de recursos tecnológicos de auriculares, de cascos, etcétera, le estoy ayudando a acceder a ese currículum. Es lo mismo, por ejemplo, que aquel alumno motórico, aquella persona motórica, en la que va a un edificio y ve que todos son escaleras. Él no puede acceder. Nosotros, por medio del diseño universal del aprendizaje, vamos a crear esa rampa, ese ascensor, para que ese alumno no tenga esa dificultad. Él puede acceder perfectamente a ese edificio y a la planta que desee. De eso se trataría el diseño universal del aprendizaje. Pues bien, lo que tenemos que hacer en este apartado de medida de atención a la diversidad en nuestra situación de aprendizaje es eso,
es dar respuestas a todo el alumnado que tiene unas necesidades determinadas y les tenemos que dar esa respuesta para conseguir los aprendizajes competenciales que estamos planteando a lo largo de esa situación de aprendizaje. Tenemos que ser conscientes que esa diversidad, para dar respuesta a esa necesidad, tenemos que construir, tenemos que elaborar unos trajecitos a la medida de ese alumnado, ¿no? Porque los alumnos ya hemos dicho que son diversos a nivel de intereses, historias personales, ambientes culturales, inteligencias múltiples, etcétera, y les tenemos que elaborar ese trajecito a la medida. No podemos hacer un traje pequeño y estrecho porque se va a sentir agobiado, se va a aburrir y al final va o a abandonar el sistema educativo o va a ser disruptivo. Y un traje ancho tampoco, porque él se va a dar cuenta que no lo va a poder conseguir nunca rellenar y también se va a desmotivar, su autoestima va a bajar, no va a rendir y va a ser también, seguramente terminará como un alumno disruptivo. Tenemos que elaborar, como modistos, tenemos que elaborar un trajecito a la medida de cada alumno. Tenemos que dar una respuesta a cada uno de esos alumnos y, por tanto, tendremos que buscar esas medidas ordinarias o extraordinarias para que todos los alumnos trabajen lo mismo, pero atendiendo cada uno a sus niveles culturales, cognitivos, etcétera, que tengan, ¿no? Bien, como docentes es necesario que tengamos una fotografía de ese perfil de aprendizaje de nuestro alumnado. Esos puntos fuertes que tiene y esos puntos débiles, que va a pasar lo mismo que cuando hablemos de la evaluación. La evaluación cuantitativa no me dice nada, me dice que tiene un 7, me dice que tiene un 8. La evaluación cualitativa sí me dice cuáles son esos puntos fuertes y esos puntos débiles que tiene el alumno. A él les hace conocer cuáles son esos puntos débiles y les ayuda para mejorarlos. Pues aquí lo mismo, tenemos que observar al alumno y saber cuáles son esos puntos fuertes que tiene y esos puntos débiles para darle respuesta y que el crío, pues poco a poco, vaya progresando en su aprendizaje. ¿Qué es atender a la diversidad de forma inclusiva? Significa que todo el alumnado debe participar de las mismas oportunidades y situaciones de aprendizaje que el resto de sus compañeros. Un alumno no puede verse haciendo mandalas y ver a todo el grupo de su aula haciendo operaciones, resolución de problemas o los cuerpos geométricos o mediciones. El alumno tiene que trabajar lo mismo que el resto de sus compañeros, pero atendiendo a sus necesidades al nivel que tiene ese alumno, ¿no? Para atender de forma inclusiva al alumnado, hemos de diseñar tareas lo suficientemente abiertas y flexibles como para que se puedan realizar a diferentes niveles y con diferentes productos o posibles respuestas. Que no seamos tan rígidos, tan tajantes, que tengamos que plantear una actividad para que el alumnado tengan que hacer todos el mismo proceso. Yo tengo un alumno que no sabe multiplicar y que está haciendo un problema de multiplicación, porque está en tercero. El resto de alumnos están haciendo esos problemas de multiplicación. Perfecto. El alumno que sepa multiplicar lo hará utilizando las tablas de multiplicar y la multiplicación. Y el alumno que no sabe multiplicar, pero que tiene muy claro el concepto de la multiplicación como suma de sumandos iguales, lo que hará es una suma y llegará al mismo producto final. Y le tenemos que felicitar por haber llegado a donde hemos querido que llegase, ¿no? Por tanto, deberemos potenciar el aprendizaje de todo el alumnado. Crear ambientes de aprendizaje centrados en el alumno y en sus necesidades. Diseñar diferentes rutas de aprendizaje que respondan a las necesidades de los alumnos diversos que nos encontramos en la aula ordinaria. Hacer partícipe a todo el alumnado de las mismas situaciones de aprendizaje. Eso sí, teniendo en cuenta a cada uno pues, sus pequeñas limitaciones, sus pequeñas capacidades que tiene. Por ejemplo, yo tengo un alumno TEA. Los alumnos TEA tienen la psicomotricidad fina como un poquito chunga. Se ponen nerviosos porque tienen que hacer un trabajo determinado y no llegan
al resto de sus compañeros. Bien, yo lo que no quiero es que se altere, que se ponga nervioso. Y por tanto lo que le voy a plantear son unas actividades más reducidas en dificultad. Voy a evitar que tenga que copiar muchas cosas, sino las básicas, las mínimas, y les voy a reducir el número de actividades. Bien, pues ya lo que he hecho ha sido realizar toda una serie de tareas, unos aprendizajes determinados, pero le he reducido en plan de cantidad y en plan de dificultad. Perfecto, ya estoy aplicando los principios de inclusión respecto a ese alumno. Están haciendo multiplicaciones de 2 y de 3 cifras. Pues a un alumno que está empezando, pues multiplicaciones por una cifra. Y está haciendo multiplicaciones igual que sus compañeros, pero estoy atendiendo a las características de ese alumno. Perfecto, estoy aplicando el principio de inclusión. ¿Qué no es la inclusión? La inclusión no es proporcionar más tarea al alumno, por ejemplo, al Caín, que termine enseguida la tarea, porque entonces el Alcaín lo que va a hacer al final es no trabajar para que no le den más tarea. Tampoco, al contrario, al alumno que va flojito, venga, tú terminas esto, pero aparte te voy a dar para casa. Porque el pobre tico, aparte de tener la carga de la clase, además la carga de la casa, y entonces le vamos a hundir en la miseria. Eso tampoco es inclusión. Modificar la nota de los alumnos que se esfuerzan, aunque no logren mejorar. Es un crío que trabaja muy bien, se esfuerza mucho, no llega, pero bueno, le voy a aprobar. No, eso no es inclusión. Si llega, llega, y si no llega, no llega. La nota no es lo importante. Lo que hemos dicho es saber los puntos fuertes y los puntos débiles. Y ir por los puntos débiles para llegar a superar las dificultades que tiene, ¿no? Programar la atención al alumnado con dificultades a base de fichas, con actividades sencillas, etcétera, y cargarle. Porque lo que vamos a hacer es desmotivarle y ya abandonar lo que son las tareas, y cuando pueda abandonar el sistema educativo, lo abandonará, ¿no? Poner más tarea para casa al alumnado repetidor o al alumnado que tiene asignaturas pendientes, etcétera. Eso tampoco es inclusión, ¿vale? Tenemos que diferenciar entonces muy bien lo que es inclusión, que es favorecedor de favorecer al alumno para conseguir los aprendizajes competenciales que estamos planteando, y la no inclusión, que es perjudicar al alumnado, machucar al alumnado, y que lo que estamos consiguiendo es desmotivarlo y provocándole que abandone el sistema educativo. ¿Cómo podemos atender a esa diversidad? Pues la vamos a atender mediante 4 caminos. Primero, mediante planteamiento de actividades variadas a nivel cognitivo, que sean de analizar, de leer, de escribir, que se puedan conseguir por diferentes caminos, por utilización de diferentes aplicaciones, diferentes tipos de recursos, en diferentes espacios, aula ordinaria, en Medusa, laboratorios, cancha, aulas virtuales, aula invertida, etcétera, ¿no? Actividades abiertas, que no tengan una única solución, que no sea estar bien o estar mal, sino dar una solución y, oye, es posible, esta también es posible, ¿no? Que no sea una solución rígida y única. Luego, que sean flexibles, que sean actividades en las que vayamos viendo, o que haya un conjunto de actividades que sean graduadas en dificultad, que haya una con más dificultad y otras con menos dificultad, para que todos tengan, aunque sea, acceso a alguna de ellas. Y también escalonadas. Es muy importante que en una clase en donde haya esa diversidad planteemos las actividades de menor dificultad a mayor dificultad, de tal forma que aquellos alumnos que tienen mayor dificultad por lo menos puedan iniciarse en esas actividades más sencillitas, se motiven y por lo menos vayan terminando 2, 3 actividades de las planteadas. Y nunca, sin olvidar, el uso de las nuevas tecnologías. Por tanto, para atender a la diversidad, plantear actividades variadas, abiertas, flexibles, escalonadas y, sobre todo, utilizando un elemento muy importante, porque es muy motivante para el alumnado, el uso de las nuevas tecnologías. Una vez
que tenemos o que sabemos cómo plantear las actividades, lo tenemos que saber qué podemos cambiar en una situación de aprendizaje y qué no podemos cambiar. Entonces, podemos cambiar los saberes, porque podemos reducir el nivel de dificultad de los saberes. Los saberes no es lo importante son las competencias. Por tanto, podemos seleccionar aquellos saberes más significativos para ese alumnado y bajar los niveles de dificultad de esos saberes. Podemos cambiar también los procesos, los caminos que podemos llegar a esos aprendizajes determinados. Y también podemos cambiar los productos, el resultado final de ese aprendizaje. ¿Vale? Esas tres cosas las podemos cambiar, pero lo que no podemos cambiar, porque está establecido en nuestro decreto y tenemos que evaluar y calificar esos aprendizajes, son los criterios de evaluación. Y de eso tenemos que estar convencidos de ellos. Bien, con los saberes, como hemos dicho anteriormente, antiguamente eran los contenidos básicos, pues aquí es lo mismo. Seleccionar dentro de los saberes básicos aquellos elementos que nos van a ayudar para conseguir las competencias específicas y esos criterios de evaluación que son aprendizajes competenciales. Los seleccionamos y vemos el perfil de nuestro alumnado y vemos qué saberes son adecuados para un alumno y cuáles son saberes adecuados para otro alumno para conseguir las competencias deseadas. Luego los procesos. Permitir que el alumno tome decisiones también en ese proceso de aprendizaje sobre cómo hacer determinadas tareas. No sean rígidos y decir que tienen que hacerlo de esta forma determinada, ¿no? Entonces terminaremos con que un alumno haga un trabajo con cartulina, otro alumno con un PowerPoint, otro alumno con un vídeo, con la grabación de un vídeo, etc., ¿no? Entonces, darle la opción de hacer tareas, pero que el alumno pueda escoger aquel camino que quiera, ¿no? Luego, atender a las diferentes inteligencias múltiples. Sabemos que los alumnos pues, tienen diferentes inteligencias, inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia cognitiva, cinestésica, etc. Y entonces tenemos que saber transmitir la información, tener que saber transmitir los saberes, tener que saber transmitir las competencias que deseamos que el alumno consiga de diferentes medios, con diferentes estrategias, ¿no? A nivel visual, a nivel cinestésico, a nivel manipulativo, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que plantearnos también a la hora de transmitir los conocimientos, a ver de qué forma lo podemos trasladar para llamar la atención a todos los alumnos, ya que por medio visual aprenderán unos, por medios auditivos aprenderán otros mejor, por otros a nivel movimiento aprenderán mucho mejor, otros a nivel manipulativo, porque necesitarán manipular para conseguir ese aprendizaje, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y proponer y enseñar a utilizar diferentes herramientas TIC para que el alumno pueda llegar a lo que nosotros deseamos y además de una forma motivante, porque como hemos dicho, los alumnos son nativos digitales y lo que son las nuevas tecnologías les gusta mucho. Y respecto a los productos que es el resultado final de ese aprendizaje, también que sean abiertos y que no seamos rígidos a la hora de querer ese producto final que sea de una forma homogénea para todo el alumnado, sino que el alumnado, una vez que tienen que conseguir un aprendizaje determinado, que lo demuestre con un producto determinado también puesto por él, ¿no? Bien, por tanto, a la hora de trabajar la diversidad, ya sabemos que no podemos tocar algunas cosas y sí podemos tocar en ese proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje de otras. Bien, una vez que tenemos claro lo que es un poquito, lo que es atender a la diversidad, lo que no es atender a la diversidad, vamos a hablar ahora, a centrarnos un poquito del alumnado que podemos encontrar en el aula y al que tenemos que dar respuesta a esa diversidad. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro que atender a la diversidad no significa atender a alumnos de NEAE. Atender a la diversidad es atender a todo el alumnado que hay en el aula ordinaria. Y en el aula ordinaria pueden haber alumnos de NEAE, pero pueden haber alumnos que no son de NEAE y lo tenemos que dar respuesta. Ahora mismo, como he dicho anteriormente, que en la LOMLOE, en el Real Decreto y en el Decreto se habla de la inclusión, de la integración y del diseño universal del aprendizaje, es importante que en la situación de aprendizaje que vayáis a exponer delante del tribunal
pongáis alumnos con dificultades. Algún alumno de NEAE, algún alumno repetidor, asentista, con problemas idiomáticos, con disforia de género, etcétera, 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 y que dé juego a la hora luego de plantear esas actividades que nos van a dar prácticamente la nota de la situación de aprendizaje, porque es el elemento fundamental de mi situación de aprendizaje. Y tenemos que tener claro el cómo dar respuesta a esos alumnos, tanto que son de NEAE como los que no son. Y para eso os voy a enseñar el nuevo libro que he editado, se llama Programación Didáctica y Situación de Aprendizaje de Delalón Loe, y aquí no solo se habla de todos los apartados de una programación didáctica o situación de aprendizaje, sino también, aparte de eso, pues una serie de apartados como siglas y cómo medida de atención a la diversidad y cómo atender a esa diversidad, no solo a los alumnos que están en clase ordinaria, sino también a todo el alumnado de NEAE. Estrategias, metodologías que podemos trabajar en clase para dar respuesta a esas necesidades educativas que presentan este tipo de alumnos. Y pasando al alumno de NEAE, en la clase podemos encontrarnos dentro de este grupo de NEAE alumnos de NEE o el resto de alumnos de NEAE. Con respecto a los alumnos de NEE, podemos encontrarnos con alumnos con discapacidad intelectual, motórica, visual o auditiva. Eso se llama también diversidad funcional. Lo podemos utilizar, lo podemos hablar también y comentar como diversidad funcional. Y luego, aparte de estos alumnos con discapacidad, también podemos estar en este grupo de NEE alumnos con trastorno de espectro autista y después los trastornos graves de conducta. Los trastornos graves de conducta no son alumnos que se porten mal, que se pueden portar mal, sino son alumnos que vienen derivados de salud mental, tienen un perfil psicótico, neurótico, y hay que trabajar con ellos con unas estrategias determinadas que, como os he dicho antes, todas ellas están en este libro que os acabo de enseñar. Y luego, aparte de estos alumnos de NEE, dentro del grupo de NEAE se encuentran también los ECOPE, son alumnos con especiales condiciones personales e historia escolar, son alumnos que son asentistas, que han faltado mucho por culpa de enfermedades, son alumnos desmotivados, no van al centro, etc. Y presentan un desfase como mínimo de 2 o 3 cursos y a los que tenemos que también plantear una serie de respuestas. También nos podemos encontrar con TDAH, que son alumnos con trastorno por déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad. La hiperactividad la tienen por dentro de su cerebrito, y al que también hay que darles unas respuestas metodológicas, como por ejemplo examinarles a nivel oral, darles más tiempo en la realización de tareas, reducirle el nivel de dificultad, etc., ¿no? Luego, los INTASE, que tienen un perfil parecido a los ECOPE, pero la característica principal es que son alumnos que no se han incorporado al sistema educativo muy tarde. A lo mejor son alumnos que vienen de Senegal o que vienen de Marruecos, no han estado nunca escolarizados, llegan a España, se les tiene que escolarizar respecto a su edad y se observa un desfase brutal. Se les hace elaboración psicopedagógica, se detecta ese gran desfase y se tiene que trabajar desde el nivel de referencia de que se encuentran, ¿no? Luego están también los ALCAIN, alumnos con altas capacidades intelectuales, normalmente sobresalen en una o más asignaturas, pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Que como dan mucha seguridad al docente, muchas veces se les abandona y terminan por ser alumnos disruptivos y muchos de ellos hasta abandonan el sistema educativo por aburrimiento. También se encuentran los DEA, dificultades específicas del aprendizaje. En este grupo de alumnos se encuentran a nivel de DEAL, que son dificultades específicas del aprendizaje del lenguaje, tienen dificultad en la lectura, en la escritura. En este grupo se encuentran los alumnos que tienen dislexia, pero también están los DEAM, dificultad específica del aprendizaje de matemáticas. Tienen dificultades en la numeración y en el razonamiento matemático. Por tanto, ahí también tendríamos que, en el caso de esas necesidades, tendríamos que dar respuesta. Yo lo pondría en el caso de hacer una situación de aprendizaje de matemáticas, pues usar un DEAM, da también mucho juego
a la hora de realizar esas actividades para trabajar lo que es la numeración, los razonamientos matemáticos y todo eso. Y luego el último alumno del resto de alumnos de NEAE son dificultades en el ámbito de la comunicación y el lenguaje. Son aquellos alumnos que tienen dificultades a la hora de tanto de expresar lo que quiere expresar como de entender lo que le están diciendo, ¿vale? Es a nivel, más que a nivel escrito, es a nivel oral. Y a todos ellos, pues hay que darles una respuesta respecto a esas necesidades y las tenemos que plantear cada vez que hacemos una actividad de una situación de aprendizaje. Tendremos que ver esas características que tiene ese alumno, lo que pone su informe, lo que pone su dictamen, y tendremos que plantear esas actividades respecto a eso. Y aparte de esos alumnos de NEAE que nos podemos encontrar en la aula ordinaria, aparece toda esa diversidad de alumnos con diferentes capacidades, intereses, motivaciones, ritmos de trabajo, y a los que también tendremos que tener en cuenta, a esos alumnos asentistas. El alumno asentista yo lo puedo tener en mi clase y me tengo que plantear algún tipo de aspecto para poderle atraer al aula ordinaria. No puede seguir faltando y no le voy a motivar dándole carga curricular. Le tendré que llamar la atención por algo más, ¿no? Por algún tipo de actividad más innovadora, más tecnológica. Y para eso, pues voy a jugar en mi situación de aprendizaje en los 3 escenarios posibles. En el presencial, semipresencial y en online. Porque para eso tendré mi plataforma virtual, donde en esa plataforma virtual pues interactuaremos el alumnado y yo, y de esa forma motivarles, enviarle tareas motivantes en las que aprendan divirtiéndose, etcétera. Y después también, aparte de estos alumnos repetidores con asignaturas pendientes, alumnos, por ejemplo, que tienen un ritmo de trabajo más lento que el resto de sus compañeros, también los tengo que tener en cuenta. El idiomático, que como hemos dicho, simplemente con tutorizar con un alumno que a lo mejor conozca el idioma, o por ejemplo, poniéndole subtítulos, o por ejemplo, que tenga al lado una tablet en la que le esté sirviendo de traductor y a medida que yo voy hablando, la aplicación de la tablet está escribiendo lo que yo estoy diciendo, etcétera. Toda una serie de recursos impresos, tecnológicos, manipulativos que ayuden a que todo el alumnado trabaje todas las competencias, todos los aprendizajes competenciales que yo estoy trabajando en el aula. De eso se trata las medidas de atención a la diversidad. Espero que os haya gustado, espero que os sirva para vuestra exposición y pensar que es un elemento, un apartado de mi situación de aprendizaje muy importante y que la tengo que tener presente a la hora de exponerlo delante del tribunal.